Kitavo. Estamos en nuestra tercera jornada de semana, mitad de semana. Normalmente el tema lo vamos llevando poco a poco. Llegamos a la parte media con un tema central y posteriormente nos vamos hacia la parte final de la semana con una conclusión bien especial sobre el tema. Esta parashá que estamos desarrollando en este tiempo de Kitavo, cuando entres, cuando vengas. Vimos la semana anterior, quítese cuando salgas. Y tenemos mucho, pero mucho tema para tratar, para estudiar, para considerar. Muchísimas gracias, hermanos, a ustedes por su tiempo, por su dedicación, por sus tareas, por sus mensajes. Es una manera extraordinaria de apoyar el Ministerio de Estudio Bíblico Devocional. Recuerden, su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles. Muy bien. Para quienes me han preguntado, perdónenme, algunos me preguntan ¿desde dónde? Sí, señor, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento. Ayer desarrollamos de una manera especial el tema en el capítulo 27 del libro de Devarim. Y revisando el contenido de todo Parashá, a la verdad quiero cerrar entre jueves y viernes con los dos capítulos tan extraordinarios que tenemos en Devarim, que tanto leemos, porque estoy seguro que si hay algún texto bíblico que se ha leído en el mundo entero, es precisamente Devarim, capítulo 28, a partir del verso 1, cuando se habla de las bendiciones. Pero cuando hablamos de las bendiciones, que no nos quedemos cortos, por favor, en el título. Recordemos que todos los títulos, capítulos y versos que tenemos en estas traducciones, que en el español, pues evidentemente en la Torá como tal propiamente no estaban. Esto se hizo ya con posterioridad por efectos de gramática, por efectos de lectura, de comprensión de lectura. Pero estos títulos son importantes en la medida en que si los leemos adecuadamente entenderemos hacia dónde vamos. Me explico. El libro de Devarim, capítulo 28, repito, es un libro que tanto se lee, un capítulo tan leído, nos habla de bendiciones de la obediencia. Por favor, no son solamente las bendiciones, son las bendiciones de la obediencia. Y si nos damos cuenta, los capítulos no son más que el 28 hasta el verso 14. Realmente es corto. Pero cuando vamos al capítulo 28, en el verso 15, allí hay otro título y dice, consecuencias de la desobediencia. Entonces, una cosa es bendición y otra cosa son las consecuencias al no tener en cuenta lo que debemos obedecer en cuanto a lo que el plan del propósito de Dios propone. Y vemos cómo va desde el verso 15 en adelante y se extiende hasta el verso 68 para un total de 98 condiciones de maldición. Así es que esos dos capítulos, mis amados, estaremos entre el día de mañana y pasado, si el Padre Eterno así nos lo permite, desarrollando estos temas. ¿Por qué hago esta mención? Porque revisando, repito, nuestro parashá de Kitavo, que da comienzo en el capítulo 26, verso 1, hablando de primicias, diezmos, y realmente no me detuve también allí en este tiempo, la importancia de cuando hayas entrado a la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar de Yahweh tu Dios que escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y sobre este tema posiblemente también trataré algo en el transcurso de este semana. Pero vamos a nuestro punto, a donde quiero llegar con el estudio en el tema de hoy. Atentos, papel y lápiz y un espíritu muy dispuesto para la enseñanza. Libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 26. Pastor, nos fuimos al 27, vamos a regresar. No hay problema, estamos en el parashá. Vamos a mirar el texto desde el capítulo 26, verso 16. Y leámoslo. Por favor, acompáñenme en la lectura. Dice la palabra: Yahweh tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos,
sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Por favor, si usted puede hacer el ejercicio conmigo y puntualizamos y señalamos y colocamos, bueno, ahí están obviamente los puntos y las comas, pero si usted acostumbra a hacer alguna señal en su texto bíblico, yo le sugiero que nuevamente lo leamos y marquemos puntualmente qué es lo que estamos viendo acá. En el primer lugar vemos cómo Dios, Padre Eterno, habla al pueblo de Israel y les dice, te manda que cumplas con los estatutos, por favor un puntico allí, estatutos y decretos. Cuida, por favor subraye la palabra cuida. ¿Qué significa aquí la palabra cuidar? Cuida de ponerlos pues por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Recordemos que ya hemos visto estas palabras en textos anteriores. Recordemos también nuevamente que aquí estamos en lo que se conoce como la Mishneh Torah. ¿Qué es la Mishneh Torah? La segunda Torah, la repetición de la Torah. Moshe está haciendo el cierre de sus últimos días de vida y está retomando todo lo que las generaciones anteriores habían recibido y ahora lo está ratificando, lo está enseñando nuevamente a la generación que finalmente logró llegar hasta el borde del río Jordán y están próximos a cruzar a la tierra de la promesa, donde van a requerir todo un manual de vida, todo un manual de instrucciones, y si cumplen con ese manual de instrucciones, y aquí nos dice los estatutos, los decretos, los mandamientos, las ordenanzas, los misbot, entonces veremos la bendición. Y cuida de cumplir con todo esto, con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, esta es la prioridad número uno. La prioridad número uno no es que vas a ir a trabajar y a enriquecerte, no, la prioridad número uno es cumplir con las ordenanzas, decretos, mandamientos, misbot, un total de 613 ordenanzas que las vamos a concluir con Éxodo capítulo 20, Shemot 20, en el que hablamos de los 10 mandamientos. Verso 17, lo voy a repetir. Has declarado, recuerda, esta palabra has declarado significa que ya lo dijiste con tu boca y dijiste amén. Recordemos que hay una tarea pendiente. ¿Qué significa amén? No lo he querido contestar porque estoy recibiendo sus notas, sus mensajes y quiero que usted investigue el por qué decimos así sea, que realmente no es la expresión correcta. ¿Por qué es tan importante cuando decimos amén? Has declarado solemnemente, por favor subraye en esta versión la expresión solemnemente, porque la palabra solemnemente tiene un carácter legal. La palabra solemne tiene un carácter, si puede usar la palabra, jurídico, un valor determinado. Solemne de esta expresión, la autoridad de esta palabra, el compromiso de esta palabra es, por supuesto, es un compromiso sagrado. Dice entonces, has declarado solemnemente que Yahweh es tu Elohim. Por favor, Shemot capítulo 20, lo he repetido tantas veces que necesito que esté claro en sus corazones. Porque yo soy tu Dios. Éxodo capítulo 20, yo soy tu Dios, tu Elohim, Yod-Hei Bat-Hei, el gran yo soy, que te saqué de la tierra de esclavitud. Después de esa cautividad, que te saco de esa condición de oscuridad, que te saco de esa condición de pecado. Por lo tanto, es importante que tengamos presente cuán importante es en este texto que nuevamente Él nos recuerda que Él es Dios. Y entonces dice, andarás en sus caminos. Vamos a preguntarnos puntualmente qué significa andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos, porque es interesante. Pregunta, si estamos caminando en los caminos, recuerden que el Padre dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. Si estamos caminando en los caminos de la Torah, de la palabra, entonces pues obviamente se sobreentiende, según el texto, yo sobreentiendo que estamos cumpliendo con las ordenanzas y con los mandamientos. Observen que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si caminamos en los caminos, o por lo menos creemos estar caminando en los caminos,
pero no cumplimos con las ordenanzas, no cumplimos con los mandamientos, no cumplimos con los estatutos, no cumplimos con los misbot, entonces tenemos un tema que tratar. Y escuchar es atentamente su voz. Aquí es importante que nos detengamos un momento a establecer también este aspecto. ¿Cuán importante es escuchar su voz? Hoy, en el siglo XXI, ¿qué voces escuchas? ¿Qué voces están escuchando? Voces de nueva era, voces de humanismo, voces de socialismo, voces de psicología, del psiquis, voces de prosperidad, voces de anatema, voces de, ¿cómo se dice?, de ateísmo, voces de politeísmo, voces de, se me escapó la palabra, cuando se reúnen todas estas, cuando todas las religiones se conforman a una solo, se me escapó la palabra en este momento, bueno, cuando todas se forman a una sola idea, entonces, cuando llegamos a esa palabra, ¿qué voces estás escuchando hoy? Voces de meditación, voces de qué tipo de voces, porque la única voz, dice, y escuchar es su voz, aquí entendemos por obvio entendimiento natural y espiritual que se refiere a la voz de Hashem, el Dios eterno, Padre Todopoderoso. Verso 18. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Por favor, un puntico allí, subráyelo. Que tú eres pueblo suyo. ¿Qué significa que tú eres pueblo suyo? De su exclusiva posesión. Aquí la palabra posesión, por favor, subráyela, porque entendemos entonces por posesión de que me pertenece. Si yo estoy utilizando un aparato celular, este aparato celular está indicando un nombre, una propiedad, un número de identificación que incluso se puede rastrear en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y que cumple toda una función y está registrado con mi nombre, es mi posesión. Entonces ahora el Padre dice, ustedes son mi pueblo. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Eres un pueblo que tengo por posesión, como te lo he prometido, como te lo he prometido. Entonces vamos a ver cuáles son las cosas que el Padre Eterno nos ha prometido. Para que guardes todos sus mandamientos. Observen, parecía una redundancia esto. Para que guardes todos sus mandamientos. Es decir, hoy estamos en el siglo XXI y ya sabemos, por obvia razón, muchos de los que me están escuchando tal vez por primera vez recordarán cómo hemos tratado este tema. Cuando hablamos de los mandamientos y se los he compartido durante... Miren, hermanos, aquí en mi Biblia, en mi texto, siempre me acompaña mi resumen. Siempre se los enseño. Aquí está. ¿Por qué lo conservo tan de manera especial? Porque en tantos años en el ministerio predicando la palabra, cerca de 20 años, realmente hasta que no vine a Torah, hasta que no vine a Parashá, hasta que no vine a conocer más de cerca todo este estudio apasionante de la Torá. Por favor, para quienes son nuevos y nos acompañan por primera vez, Torá, para que no se levante un espíritu antisemitista y tengas claridad en tu corazón. Siempre lo repito, Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hasta que no vine a este estudio tan profundo y tan especial de la palabra, no había tenido tan claro en mi corazón la importancia, por favor dígalo conmigo, la importancia de los mandamientos, porque entendemos por los mandamientos la palabra de Dios que fue entregada precisamente en el monte Horeb, en el monte Sinaí, a todo el pueblo de Israel, los mandamientos. Una vez culminemos, ya próximos a culminar nuestro ciclo de año en las 52 parashá del año, concluiremos entonces con 613 mandamientos, 613 mandamientos que podemos considerar todos ellos reunidos, comprimidos en estos 10 mandamientos. Y observen que el texto aquí nos dice, a fin, dice la palabra, para que guardes todos sus mandamientos. Esta es palabra del Padre Eterno, para que guardes todos sus mandamientos. Si hacemos una pequeña evaluación en el siglo XXI, hoy nos daremos cuenta
que de los 10 mandamientos, que son apenas 10, los esenciales, el corazón de los 613, nos daremos cuenta que en varios de ellos estamos incurriendo, no solamente en desobediencia, sino que no los cumplimos ni en totalidad, aún ni siquiera parcialmente. Y un ejemplo muy sencillo es ¿cuál? Precisamente el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento, mis amados hermanos? Dice el cuarto mandamiento: acuérdate, recuerda de guardar, recuerda de celebrar, recuerda de compartir con familia, la unidad de la familia, recuerda de compartir el día de reposo, el Shabbat. Y es el único, tal vez, de los 10 mandamientos que con mayor ignorancia hoy el cuerpo, la congregación, la asamblea, si puedo usar la palabra, la iglesia, no cumple. ¿Cuánto conflicto tenemos hoy teológicamente, doctrinalmente, denominacionalmente, simplemente al tratar el cuarto mandamiento? Recuerden, son 613, pero en este cuarto está reunido una enorme cantidad de esos 613, en la familia, en la unidad, en el amor, en la oración, en la plenitud, en el gozo, en la abundancia, en la prosperidad, en tantas normas. Aquí están incluidas en el número 4, en el mandato número 4, cuando celebramos el Shabbat. Entonces, cuando aquí la palabra nos dice, y guarden todos sus mandamientos, no nos da, como alguien me dijo, libre albedrío para nosotros considerar a discreción cuál de ellos me conviene o cuáles de ellos no me parecen importantes. No, mi amado hermano. La palabra viva, eficaz y penetrante que el Padre Eterno nos entrega a través de la Torah, es palabra que se debe cumplir sí o sí. Por lo tanto, el tema de hoy, repito, tiene que ver con todos estos aspectos. Veamos entonces el resumen de lo que es importante que tengamos presente hoy. Lo que Dios nos pide, vamos a resumirlo. Por favor, tome nota. ¿Qué nos pide Dios? Lo primero que Dios nos pide es que reconozcamos que Él es Dios. Cuando reconocemos que Él es Dios, entendemos que aquí hay una relación. Lo vimos en un tema anterior, a ver si lo puedo localizar aquí en mi información de mi estudio. Veamos cómo hace unos meses estuvimos, por favor, hace apenas unos días, estuvimos tratando en una de las parashá que ya desarrollamos anteriormente, el tema de los mandamientos. ¿Recuerdan ustedes? Permítanme, les hago memoria. Fue precisamente en el parashá de Baet Hanan. En el parashá número 45, en Baet Hanan, hablamos de los mandamientos. Y hablamos de mandamientos, los 5 primeros mandamientos que tienen que ver de parte de Dios, del hombre para con Dios. Del hombre para con Dios y del hombre con el hombre. Entonces, cuando hablamos de este mandamiento, Dios existe, estamos hablando de la fe, estamos hablando del emuná, estamos hablando de esa fe sobrenatural, estamos hablando que en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, sabemos que hay un Dios poderoso, todopoderoso, por supuesto, claro que sí. Nos dice que no tenemos entonces en nuestro corazón cabida para otros dioses. Y cuando hablamos de esta palabra dioses con D minúscula, no me refiero a que existan otros dioses, sino a otros elementos que podamos darle la categoría de un dios. El trabajo, el hogar, la esposa, el esposo, los hijos, el auto, el dinero, etcétera. Cuando a esas actividades o a esas relaciones les damos ese nivel, esa altura de ser un Dios, comillas, letra minúscula, entonces estamos perdiendo, estamos despreciando, estamos humillando, estamos apartando el verdadero valor y la importancia de nuestro Padre Eterno, el Dios Todopoderoso. Muy bien, en este orden que vamos desarrollando, entonces, número 1, que recordemos que Él es Dios, recordemos, Elohim, el Dios Todopoderoso. Ahora, aquí recordamos, y permítame lo voy a leer también, como vimos en este parashá hace unos cuantos días, Deuteronomio capítulo 6, por favor tome nota, Deuteronomio capítulo 6 y en el verso 4, y veámoslo desde el verso 3, cuando hablamos del Shema, cuán importante es el Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida
de ponerlos por obra. ¿Qué? Los mandamientos. Para que te vaya bien, hermano, para que te vaya bien no son tus títulos, para que te vayan bien no son tus posesiones, no es tu prestigio, no es tu cara bonita, no es tu elegancia, tu dominio del habla. No, para que te vaya bien, dice esta palabra, pon por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que te vaya bien en la tierra, en esta tierra que el Padre nos entrega. Dice la palabra, una tierra en la que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, tu Elohim, el Elohim de tus padres. Oye, Israel, nuestro Dios Yahweh, uno es, dígalo conmigo, el Shema, nuestro Yahweh, Dios Elohim, uno es. Por lo tanto, recordamos que es precisamente el texto que aparece escrito en la Mesuzá. Esa Mesuzá que colocamos a la puerta de entrada de nuestra casa y que al entrar y el salir tocamos esa Mesuzá recordando. ¿Qué estamos recordando? Que Yahweh uno es, que es nuestro único Dios, que Él es el Dios Todopoderoso. Muy bien. Así que mis amados hermanos, número 1, Dios. Número 2, nos es importante y nos dice que necesitamos ir en sus caminos. ¿Qué representa esta expresión ir en sus caminos? Ir en sus caminos lo puedo parafrasear diciendo que nos indica la importancia de ser testimonio, que a donde quiera que estemos, en la universidad, en el trabajo, en cualquier actividad, en nuestra comunidad, nosotros seamos imitadores de Él, imitadores de su palabra, imitadores del Padre Eterno. ¿Y cómo logramos eso? Con un testimonio que nos permite hablar conforme al propósito de la palabra, que nos permite tener un corazón de bondad, por favor, un corazón de servicio, un corazón de misericordia, un corazón de sabiduría, un corazón de entendimiento. En términos generales, para entender cuáles son sus caminos, podemos decir perdónenme, que todo lo que tiene que ver con la ética, con la moral, con nuestro entorno como comunidad. Entonces aquí vemos que este mandato tiene que ver en una relación de hombre a hombre, es decir, que todo cuanto tenemos a nuestro entorno, en nuestra comunidad, podamos ser reconocidos como quienes, como esos hijos del verdadero y único Dios. Por lo tanto, es muy importante que tengamos presente que no es un asunto de religión, no es un asunto de costumbres, no es un asunto de cultura, es un asunto de identidad. Perdónenme. ¿Y cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad está en Él. Dígalo conmigo. Mi identidad está en Él, en Yeshua HaMashiach. Muy bien. Ahora, es importante el número 3 cuando nos habla de cuidar. Y mencionamos la palabra cuidar. Les dije, por favor, subraye la palabra cuidar. ¿Qué significa aquí esta palabra cuidar? Cuidar. ¿Qué es lo que tú cuidas? Mira, tú cuidas este aparato telefónico. Estoy seguro que muchos salen de su casa en el día de congregación y salen sin Biblia y dicen, bueno, no importa la Biblia. Finalmente en la congregación tenemos pantallas gigantes, tenemos la televisión, pero si se llegase a quedar este aparatico, estoy seguro que muchos regresarán media hora de camino, una hora de camino, no sé cuánto tiempo por este aparatico. Ni siquiera por la palabra, solamente por este aparatico. Entonces, así como cuidas este aparato y es tan importante para ti, entonces hoy dice, cuida mi palabra, cuida de hacer, cuida de tenerla presente en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, en tu hablar, en tu decir, en tu vivir. Cuida de hacer lo que en ella está escrito. Por lo tanto, nos habla de cuidar estos preceptos, de cuidar estos mandatos, de cuidar sus estatutos, de cuidar todos estos 613 misbot en todo lo que estamos viendo. Observen que decidí regresar al capítulo 26. ¿Por qué? Porque para que entremos al capítulo 28, qué bueno hablar de todas estas bendiciones. Sí, muy bueno hablar de todas estas bendiciones, pero si no tenemos en claro todo lo que estamos mencionando, entonces estas bendiciones no pasarán a ser más de un capítulo normal. Muy bien. Ahora, finalmente nos dice que escuchemos su voz. ¿Qué significa aquí escuchar la voz?
cuando tú estás en tu congregación, cuando estás escuchando este programa de estudio bíblico, devocional, cuando tú escuchas el mensaje a través de un hombre, un pastor, un rabino, a través de quien tú escuchas una palabra de vida, de esperanza, de aliento, una palabra de emuná, una palabra de fe, una palabra que te lleva, que te compromete, que buscas, que tú dices, wow, esta palabra, tengo que buscar, tengo que escudriñar, esta palabra es viva, porque esta palabra, evidentemente, esta palabra es para mí. Muy bien, veamos la segunda parte. A ver, tenemos poco tiempo. Segunda parte. Ahora, dice el verso 18. Y nosotros, dice la palabra, y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Por favor, esta palabra pueblo suyo, pueblo apreciado, pueblo especial, ¿qué tiene que ver esto? Observen, aquí nos habla de la fidelidad de Dios para con su pueblo. ¿Por qué? Si podemos hablar de un milagro, desde el tiempo de Abraham hasta nuestros días, hoy en el siglo XXI, no hay duda que hay un milagro que todo el mundo puede ver diariamente con sus ojos. ¿Cuál es? Que el pueblo de Israel, desde el principio en el ibrí, en Abraham, el hebreo, hasta nuestros días, se ha mantenido en pie. Usted sabe muy bien cuántas guerras, cuánto holocausto, cuánta inquisición, cuánta batalla al pueblo de Israel en todas las naciones, todo ese espíritu antisemitista, pero aquí podemos ver precisamente que dice, pueblo suyo, ustedes son míos por posesión, lo que significa que como pueblo de Israel, como nación, como pueblo escogido, entonces entendemos que la Torá, la palabra, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Torá, fue entregada precisamente a este pueblo, única y exclusivamente a este pueblo. Aquí no nos dice que fue entregado a colombianos, a alemanes, a franceses, a italianos, particularmente fue entregada en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Esto hace que seamos un pueblo de posesión suya. Número uno, nos dice también, por supuesto, que además somos un pueblo especial. ¿Por qué? Porque nos entregó precisamente, repito, toda la Torá con los misbot y las ordenanzas, para que cumpliendo con ellas, ¿qué dice la palabra? En todo te vaya bien. Y estaba meditando un poco sobre este tema, porque veamos, ¿cuántos misbot tenemos? 613, atención, 6, 1, 3. ¿Cuántos suman? 6 más 1 más 3 suma 10. 613 misbot se resumen en 10 mandamientos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Muy bien. Número 3 nos habla de ser un pueblo superior. ¿Qué significa aquí un pueblo superior? El pueblo Elión, el pueblo de supremacía, un pueblo de autoridad. Recordemos que nos habla no de autoridad en cuanto a un gen superior o en cuanto a un ego superior o a una clase superior. No, todo lo contrario, nos habla de la personalidad del pueblo de Israel. ¿Cuál es la personalidad del pueblo de Israel? Dice la palabra Rey de Reyes, Señor de Señores. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 15. Aquí nos habla de ser humildes. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 14. Un pueblo humilde. Humildad no es pobreza. Un pueblo humilde de corazón, de sencillez, de principios. Por favor, dígalo conmigo, de principios. Que la Torá sea el principio, la constitución del reino en el pueblo de Israel. Esta palabra que el Padre entregó a su pueblo. Y es interesante notar cómo cuando hablamos de ser un pueblo especial, de ser un pueblo apreciado, de ser un pueblo superior, nos damos cuenta de algo. Observen. La población de Israel, en cuanto a la población mundial, ocupa solamente el 2%. ¿Me está entendiendo este número? De toda la población mundial, solamente el 2% son la población de Israel. O sea, es una ínfima proporción. Pero de ese 2% respecto al 98% de la población del mundo, el pueblo de Israel tiene el 24% de líderes o de hombres que han recibido el premio Nobel en diferentes conceptos, en física, en química, en ciencia. De un 2% tan mínimo de la población, el 24% de los premios Nobel lo tiene el pueblo de Israel.
por favor. ¿Qué significa entonces un pueblo superior? Significa un pueblo preparado, significa un pueblo amado, significa un pueblo instruido, significa un pueblo valiente, significa un pueblo sobreviviente, significa un pueblo protegido, significa un pueblo con una gran misión establecida por el Padre Eterno. Y podríamos decir muchas cosas. Pero finalmente, por factores de tiempo, número 4, somos un pueblo Kadosh. ¿Qué significa un pueblo Kadosh? Un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo elevado, un pueblo consagrado, un pueblo que mantiene un tiempo de conexión permanente. ¿Saben? Mientras nosotros nos acostumbramos a orar posiblemente cada fin de semana, sea sábado, sea domingo, según la congregación, y muchos ni Biblia siquiera pueden llevar, se les olvida. Preguntamos con frecuencia su Biblia, oh no, se me quedó, no la traje. Pero una cosa que hace el pueblo de Israel, 4 veces durante el día tienen unos minutos permanentes de oración. ¿Por qué entonces vemos los resultados de la bendición de este pueblo? Porque si escuchas mi voz y cumples con mis mandatos, entonces todo cuanto emprendas, en todo te irá bien, porque yo estoy contigo y ustedes son mi especial tesoro. Por favor. Por lo tanto, no se trata simplemente de ser un asunto religioso, se trata de que esta poderosa palabra que el Padre nos entrega a través de Moshe y la deja escrita en este libro maravilloso llamado Torá, entonces si cumplimos con ella en cada una de sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos que yo te prescribo hoy, mis amados, en todo les irá bien, en la salud, en el hogar, en la familia, con sus hijos, en su trabajo, en la economía, con todo nos irá bien. Mis amados, muy emocionado con el tema, maravillosa palabra, así es que disfrútenla, escudriñenla, vívanla. Recuerden nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, muchísimas gracias por acompañarnos, no olviden las tareas, antes del viernes, antes del cierre, daremos respuestas. Shalom, bendiciones.